Muy bien, bueno, hoy es 9 de febrero, acá en la Iglesia Bautista Maldonado. Tenemos el honor de tener a hermano y padre con nosotros. Él es el presidente de APEN para Latinoamérica, así que es un gusto. Hoy tenemos toda la cúpula de APEN en nuestra iglesia y es un gusto presentarlo y darle el punto. Pastor, gracias. Yo le comentaba al pastor cuando estábamos sentados ahí, qué bendición poder ver la familia. 3 generaciones, ¿no? Aquí sirviendo al Señor. Las hermanas, la nieta y todos sirviendo al Señor. Así que es para mí un gran privilegio estar aquí en esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Y queremos agradecer a la iglesia y al pastor, a la hermana Vicky, por todo lo que han hecho para recibirnos allá en el campamento, ¿no? Ellos han estado desde temprano ahí para atendernos y yo le estaba diciendo, nos han consentido mucho con tanta cosa rica que ellos nos han hecho allá en el campamento. Así que agradezco al Señor por conocerles a ellos, conocer la familia y poder compartir algo acerca de la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar en esta mañana y queremos hablar un poquito de lo que somos nosotros aquí en APEN, la Alianza Pro Evangelización del Niño. Y queremos estar pensando y hablando acerca de un tema de Nínive y lo que pasó a la ciudad de Nínive allá hace mucho tiempo atrás. Pero antes de comenzar, yo quisiera que encomendásemos este tiempo en las manos del Señor, porque Él es el que nos da la habilidad, Él es el que nos pone en nuestra mente y en nuestro corazón lo que debemos de compartir en esta mañana. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos tantas gracias por tantas bondades tuyas, ver a tus hijos aquí en Uruguay sirviéndote a ti, viendo esta familia linda, la familia pastoral que con tanto amor te sirven a ti en distintas áreas. Y ver a esta iglesia tan linda, Señor, que tú has plantado aquí en el centro de la ciudad, ahora casi el centro, donde podemos ver que tu evangelio está siendo proclamado a toda la comunidad alrededor. Y te pedimos, Señor, que al abrir tu palabra en esta mañana seas tú hablándonos y que me hables a mí en la mente y el corazón y que pueda yo traer tus palabras, el mensaje que tú quieres que yo comparta hoy. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Al estar hablando de la ciudad de Nínive, mucho tiempo atrás, allá con el profeta Jonás, Dios pronunció un juicio que mandó a Nínive, la capital del imperio asirio. ¿Por qué es que Dios había enviado ese juicio ahí? Porque Él había encontrado que había tanta maldad en la ciudad de Nínive y que Dios mandó al profeta Jonás con una misión ahí de ir a dar una advertencia al pueblo de que Él iba a traer juicio sobre esa ciudad. ¿Saben? El Señor hizo, y ustedes saben la historia de Jonás, de qué es lo que pasó. Jonás, y hoy estamos hablando de la consagración, ¿no? Él era un profeta que había consagrado su vida al Señor. Esto no está en mi sermón aquí, pero haciendo unión con lo que estamos estudiando esta mañana de la consagración. Él se había consagrado para ser profeta. Pero ¿sabe una cosa? Él, en lugar de ir al lugar de Nínive, él iba en dirección contraria, ¿no? Porque quería él hacer su propia opinión en cuanto a lo que él debería de hacer. Pero Dios mandó un pez, se lo tragó y ustedes saben el resto de la historia, ¿no? ¿Saben que una vez leyendo acerca de este profeta Jonás, muchos dicen y hacen así ideas de que a lo mejor la apariencia de Jonás cuando comenzó a predicar en Nínive era algo
como fuera de esta tierra, ¿no? Porque haber estado 3 días en el vientre del pez, a lo mejor los jugos gástricos hicieron algún daño en él. Eso es lo que los comentaristas dicen. Pero él, como quiera, después de haber sido enviado al vientre del pez, él obedeció. Y la Biblia nos habla en el libro de Jonás que él por 3 días, mire qué grande era la ciudad, 3 días proclamando que Dios iba a traer esa destrucción, proclamando esa advertencia que él les daba de parte de Dios. Lo interesante de todo esto es que cuando Dios mandó esa advertencia, encontramos que el pueblo total creyó. Todos creyeron. Era como diríamos hoy por hoy, hubo un avivamiento, ¿no? Desde el más pequeño aún llegó al avivamiento hasta el mismo rey. Y la Biblia nos dice que ellos se arrepintieron de sus obras pecaminosas, de aquellos pecados que habían hecho. Y no nos dice la Biblia qué tantos pecados habían hecho, pero ellos se arrepintieron. Y fue tanto el arrepentimiento de que ellos aún proclamaron un ayuno general, ni le daban de comer a las bestias, a los animales que estaban ahí. ¿Y sabe qué pasó? Habiendo proclamado ese ayuno, la gente en verdad se convirtió a Dios, y Dios libró a la ciudad de Nínive de toda la destrucción por causa del arrepentimiento, el arrepentimiento de sus pecados, y creyeron, ¿no?, que Dios podía salvarlos a él de la destrucción que le había mandado a ellos. Y sabe, hermanos, hoy por hoy necesitamos eso en la gente aquí en Uruguay. Y yo no sé si usted está aquí, ¿no?, y no conoce al Señor personalmente. Al igual que los ninivitas, nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestra condición delante de Dios. Reconociendo nuestra condición delante de Dios, debemos de hacer como ellos hicieron, arrepentirnos de nuestras malas obras y creer, convertirnos, creer de todo corazón que Cristo es el único que puede salvarnos a nosotros de la destrucción que el pecado nos trae a nosotros. Si usted no lo ha hecho, puede hacerlo. Esta gente en Nínive lo hizo. Ellos se arrepintieron y Dios libró a la ciudad de Nínive de esa destrucción. Pero sabe una cosa, pasó el tiempo. Esa generación que había escuchado ahí se murió. Y 150 años después, el Señor nuevamente mandó otro juicio sobre la ciudad de Nínive. Y él lo hizo a través del profeta Nahum. Y no lo vamos a buscar porque solo voy a leer ahí esas 4 palabritas. Pero en el profeta Nahum, él profetizó la destrucción de Nínive. Y en esta ocasión no hubo un aviso previo como fue hecho con Jonás. Solamente en Nahum 3:11 dice: y serás encerrada. Y saben una cosa, 150 años después, Nínive fue condenada, Nínive fue totalmente destruida, y hasta muchos años pasaron. Fue tan grande la destrucción que quedó olvidada y borrada, y sus ruinas no fueron descubiertos después de 2500 años. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó 150 años antes de la destrucción? ¿Qué pasó en eso? Creemos muy firmemente que las personas en Nínive se arrepintieron porque Dios no mandó la destrucción. Y estas personas fueron sinceras al convertirse a Dios, y ya que Dios los perdonó. Pero tenemos que estar advertidos de lo siguiente, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que no era la misma gente 150 años después las que estaban ahí. Los adultos del tiempo de Jonás ya habían muerto, y los hijos ahora eran quizás adultos, y la destrucción llegó porque no hubo
una continuidad aquí. ¿Qué es lo que pasó? Ellos fallaron, fracasaron en comunicar el conocimiento de Dios a la próxima generación. Se falló y el gran fracaso llegó ahí porque nadie les comunicó a la próxima generación lo que iba a venir. Yo quiero que vean en sus Biblias allá en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Y el Señor nos habla claramente, ¿no?, lo importante que es comunicar las verdades de Dios a la próxima generación. En Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice ahí: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que Dios mandó hacer, que hiciésemos ese trabajo diligentemente en enseñar a los niños, enseñar a la próxima generación lo que Dios nos mandó a decir ahí. Pero no solamente eso, ¿no? En Joel capítulo 1, en el versículo 3, nos dice el profeta: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Vean qué interesante, ¿no? Una generación contando a otra generación, a la próxima generación. Y aquí en la iglesia hoy tenemos ese ejemplo, ¿no? El pastor Víctor, siempre le digo al pastor Víctor, al pastor Arturo, el pastor Arturo, ¿no?, y la hermana Vicky le contaron a sus hijos. Y ahora los hijos del pastor Arturo le han contado a la nieta. Ustedes escucharon esto, ¿no? Una generación, como dice Joel ahí: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y los hijos a la otra generación. Pero ¿saben una cosa? La misma cosa que pasó allá con Nínive, pasó también en el tiempo de Josué. Y Josué y los ancianos fallaron en comunicar el conocimiento de Dios a la próxima generación. Ellos fallaron de contarle a los hijos lo que iba a venir. Y luego murió Josué y llegaron allí el tiempo de los jueces. Y allí fueron lo que pasó algo muy, muy triste. Y allá en Jueces capítulo 2, versículos del 7 al 13, y vamos a leer, yo voy a colocar aquí en la pantalla algunos de los versículos que están resumidos ahí que queremos ver. Pero dice ahí del versículo 7 hasta el 13 de Jueces: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a
En estos versículos del 11 al 13 vemos lo que pasó en ese contexto. Murió Josué, murieron los ancianos y llegó esta nueva generación. Y ahí nos dice claramente en la pantalla que dice aquí, después los hijos de Israel, ¿qué hicieron ellos? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Eso es muy interesante. Hoy por hoy estamos viviendo eso. Cuánta maldad hay por todo el mundo. No solamente aquí en Uruguay, a lo mejor usted ha experimentado y ha visto cómo la generación que está subiendo están haciendo lo malo ante las cosas del Señor. Pero el segundo lugar, ¿no? Dice ahí, dejaron a Jehová. En otras palabras, se han olvidado de Dios. ¿Y qué hicieron? Se fueron tras otros dioses. Hermanos, hoy por hoy hay una crisis. Yo vivo allá en los Estados Unidos y hay una crisis muy grande entre las iglesias. Los jóvenes salen de la iglesia y van para la universidad, y después de que llegan a la universidad se apartan de la iglesia, se apartan del Señor, y muchos de ellos no están regresando a seguir las cosas del Señor. Para estar pensando en esto, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día nosotros tenemos una generación en crisis. ¿Por qué? Porque estamos fallando en comunicar el conocimiento de Dios a la próxima generación. ¿Sabe? Las estadísticas nos indican claramente lo que está fallando. Hay un señor llamado David Olson, que es director de un grupo que está plantando iglesias allá en Estados Unidos. Y dice él lo siguiente aquí. Él afirma que mientras que la asistencia en las iglesias está proyectada a aumentar a 50 millones desde 1990 a 60 millones para 2050, debido a que el censo de los Estados Unidos calcula que la población estadounidense crecerá de 248 millones en el 90 a 520 millones para el 2050. La iglesia no puede seguir el ritmo de crecimiento de la población si se mantiene en el curso actual. Olson además dice que aproximadamente solo 17,7% de los estadounidenses asisten a la iglesia regularmente. Solamente 17,7%. Pero también un periódico secular de los Estados Unidos, lo que yo le estaba narrando en cuanto a la juventud, ellos descubrieron lo siguiente, que 1 de cada 4 jóvenes que asisten a la iglesia regularmente durante su adolescencia dejó de asistir a la edad de 23 años. La encuesta reveló que aquellos que permanecieron o regresaron a la iglesia crecieron con ambos padres comprometidos con la iglesia, con pastores que daban sermones relevantes e interesantes, y miembros de la iglesia que invirtieron en su desarrollo espiritual. Interesante lo que un periódico secular de los Estados Unidos nos habla de eso. Así que al estar pensando, ya que los adultos no están asistiendo a las iglesias, entonces, ¿quién va a asegurar que los niños van a asistir? ¿Cómo serán evangelizados y discipulados los niños en la palabra de Dios? Hermanos, y esto nos lleva ahí a pensar en la gran crisis que viene por ahí. Pensando en los Estados Unidos, solamente 2 de cada 3 niños no asisten a una iglesia o escuela bíblica. Miren, 2 de cada 3. Solo 1/3 parte asisten a una iglesia o escuela dominical. De 3 niños, 1/3 parte. Pero no solamente eso, vean lo que dicen las estadísticas. Allá en los Estados Unidos, el 80% de los niños en la escuela dominical nunca son evangelizados. Ponemos aquí. Aquí tenemos el 100%.
el 80% serían estos, ¿no? Solamente de 10, 2 niños están escuchando el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, esto es alarmante. En estos días estamos nosotros allá en el curso y la señorita Sandra estaba compartiendo una estadística que fue sacada por una casa publicadora en los Estados Unidos. ¿Sabe? La estadística nos hace llorar a nosotros. Porque ¿qué decía esa estadística? Que la mayoría de personas comenzaban a preparar la clase que van a enseñar el domingo en la mañana, la clase de escuela dominical. La mayoría de ellos comenzaban a preparar a las 10 de la noche del sábado. ¿Cómo van a poder presentar las verdades del Evangelio de una forma clara? Va a ser imposible. Se necesita tiempo para poder indagar la palabra y para que la palabra nos toque a nosotros, para que podamos tocar las vidas de aquellos que nosotros estamos enseñando. Pero ¿cuáles son los resultados de esta generación en crisis? Estamos formando una generación en crisis. Así como en los días de José encontramos que nuestros niños están haciendo las mismas cosas. ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos están haciendo lo malo. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos hoy por hoy una alta violencia en distintas formas. Encontramos la violencia en la música, encontramos la violencia en el cine, en el vandalismo, y uno puede ver por todos lados la alta violencia que hay por todos lados. ¿Sabe que allá en los Estados Unidos, en el 2010 mataron con arma a 2.694 niños y adolescentes en ese país? 2.600 en el 2010 fueron muertos. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que hoy por hoy ya no hay respeto por la autoridad. No se respetan a los padres, no se respetan a las autoridades en la escuela, las autoridades legales, y uno puede estar viendo y cómo el crimen está avanzando, ¿no? El hermano Marcelo, él es policía, ¿verdad? ¿Sabe? Ayer leí, ¿no?, que en una de las ciudades allá en Estados Unidos mataron a un policía. ¿Cuánto está saliendo de la violencia, no? No hay respeto por la autoridad, pero están haciéndolo mal porque hay un grande abuso sexual. La hermana Teresa lo estaba compartiendo estadísticas hace unos días del abuso que está pasando aquí en Uruguay. ¿Cuántos niños están siendo abusados en tantas formas? Abuso sexual, abuso a otro, aún los abortos que están aconteciendo. Pero también ya los estándares éticos están ahí fallando, ya no tenemos ética. Pero no solamente eso, ¿no? La generación presente se está olvidando de Dios. ¿Cómo encontramos cómo se están burlando? Miren, se burlan de Dios, de la iglesia y aún de la Biblia, la palabra de Dios. Estas gentes ya desde chiquitos están endurecidos al Evangelio desde muy temprana edad. Y mis colegas aquí en APEC, cuando están hablando de los niños en los barrios, en los vecindarios, ellos me han contado cómo rechazan, ¿no?, desde chiquitos a lo que enseña la palabra del Señor. Porque ellos repiten exactamente lo que escuchan en sus casas y van, y cuando estamos hablando del Señor, allí mismo ellos expresan, ¿no?, las cosas que están oyendo. Pero ¿sabe una cosa? Los niños hoy en día están siguiendo a otros dioses, pero no son esos ídolos que estamos acostumbrados a ver en otros lugares, ¿no? Pero el egoísmo está tan arraigado en la vida de esta generación. Es la generación del yo.
yo quiero hacerlo a mi propia manera. Las sectas y el ocultismo, hay una mayor participación, ¿no? que estamos viendo. Y ustedes que están cerca aquí de Brasil, ¿no? La macumba viene de Brasil y está influenciando aquí a la cultura de Uruguay. Pero también aparte de eso, tenemos el otro aspecto más sofisticado, que es la nueva era. Yo creo que aquí en Uruguay mucho de esto está siendo proclamado allí. Pero no solamente está pasando esto, pero también, hermanos, esta generación en crisis vemos que hay un sistema que no está promoviendo el temor de Dios. ¿Por qué? Pues se manifiesta en el abuso físico y en el abuso sexual. Las estadísticas muestran cuánto abuso físico los niños están sufriendo. Padres que han matado a sus propios hijos. Estaba yo viendo así en la internet un abogado allá en México que le habían asignado a él el caso de defender a un padre que había matado a su propia hija de 22 meses. Y en la imagen que salió en internet se veía al abogado llorando incontrolablemente cuando se describió cómo ese padre había matado a su propia hija. Hermanos, vivimos en eso. El abuso sexual está por ahí, está aumentando. Dicen allá que 1 de cada 3 niñas es víctima del abuso en su hogar por un familiar o por un amigo de la familia. Pero también está trayendo muy a menudo el humanismo secular, la nueva era. La enseñanza en las escuelas, incluso en las escuelas primarias, y eso está desvalorando a la persona. Si el humanismo secular se enseña y que venimos nosotros del producto de una evolución, eso tiene consecuencias muy dañinas. ¿Sabe por qué? Si yo soy producto de la evolución, pues yo puedo matar a ese bebecito que está en el vientre de la madre. No hay problema. Somos nada más una persona que hemos evolucionado. Y no solamente eso, el humanismo dice, yo soy el que tengo el control de mi propia vida. Yo soy el que puedo, yo soy el poderoso, yo soy el que hace las cosas. Una vez una de nuestras colegas estaba en una feria de libros, ¿no? Y en esos tiempos había en esa feria de libros una presentación de libros en español que venían de Rusia, ¿no? Y en ese libro en español de Rusia estaban ahí hablando de varias cosas. Y decía, uno de los libros que ella comentaba decía, ¿quién es más poderoso? Y comenzaba a describir, ¿verdad?, las cosas que el hombre había hecho que era más poderoso. Por ejemplo, comenzaba a decir, bueno, el tractor es más poderoso porque el tractor puede hacer más trabajo que tantos caballos y puede arar la tierra, hacer esto. Luego colocaba la siguiente página diciendo, el camión que transporta el tractor es más poderoso porque en un camión que tiene un tráiler ahí pueden colocarse 5 tractores y ese tráiler puede llevar, ese camión puede llevar esos 5 tractores. Luego ponen la siguiente página, no, el tren es más poderoso porque en el tren usted puede poner tantos vagones que caben tantos de esos trailers dentro del vagón. Y ponen la siguiente imagen, el barco es más poderoso, ¿no? Porque el barco puede llevar tantos vagones de trenes en su barco, y así por el estilo. Y a la última página, ¿sabe qué llegaba? Pero es más poderoso que todo eso es el hombre, porque el hombre es el que ha inventado todas estas máquinas. Ese es el puro humanismo, el simple y puro humanismo. El hombre es el que está en control
todas las cosas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que la industria del entretenimiento que dirige la música, las películas, los programas de televisión, toda la propaganda que los niños son bombardeados cuando están viendo un programa de televisión. Se gastan miles de millones de dólares invirtiendo para descubrir lo que es más llamativo para los niños. ¿Sabe una cosa? Y no sé si me puedo mover mucho acá, pero es una cosa que pasa. Cuando usted va al supermercado y usted va con su carrito, ¿no? Yo he visto supermercados en otros países, allá en Brasil, por ejemplo, tienen unos carritos chiquiticos ahí para los niños. Y sabe, cuando va por los pasillos viendo los productos que están en el supermercado, hay ciertos productos, usted llega a la sección donde están los cereales fríos, ¿no? ¿Sabe? Aquellos cereales que son más atractivos para los niños no están aquí a la altura del adulto, ¿no? Están a la altura de los niños. ¿Y qué hacen los niños? Ellos van, toman una caja de cereal y van y la colocan en el carro que la mamá está haciendo. Cuando están saliendo así con el coche para pagar, ¿dónde están todas las cosas dulces? Ahí, al nivel de los chicos. Porque se han invertido miles de millones de dólares para saber qué es lo que más le interesa a eso. Así que la industria del entretenimiento está ahí, hermano. Yo tengo 8 nietos. Y de esos 8 nietos son 5 nietas que tengo, ¿no? A las 5 nietas le digo la princesa número 1, que es la Pineda. Luego le digo la princesa número 2, que es el apellido de mi yerno, Brown, de la Brown número 1 y la Brown número 2. Y tengo las otras nietas de mi hijo menor, la princesa número 4, que es la otra Pineda, y nació la última, que cumplió 1 año hace unos días ahí. Son puras princesas. ¿Y qué tienen ahí en el cuarto? Las sábanas son de princesa, las cortinas tienen princesas. Y princesa, para que usted le pregunte el nombre de las princesas, le dicen los nombres de todas las princesas ahí. Una de las nietas le gusta es la sirena, ¿no? Y ahora ya cambió la sirena y quiere el unicornio. Pero eso es parte de la industria del entretenimiento. Sale una película y ya no ha salido la película y ya están vendiendo la mercancía en las tiendas que va relacionada con una película que está ahí dando. Pero no solamente eso, las sectas y el ocultismo están enfocándose en los niños. Ellos saben que los jóvenes son el futuro de sus organizaciones y por eso están invirtiendo en ellas. Hoy por hoy uno ve a los jóvenes, 14, 15 años, y usted los ve caminando por las calles, en los autobuses, en los trenes, todos vestidos de negro. Se pintan los cabellos de negro. Todo, ese es el puro ocultismo. Ese es el ocultismo que está allí, a flor. Antes lo hacían escondido, hoy está a flor de eso. Andan con pintalabios negros. Todo es negro y oculto, ¿no? Lo que están pasando los jóvenes. Ya está bajando los niños, ¿no? ¿Han oído ustedes los famosos libros de Harry Potter, ¿no? ¿Sabe que esos libros, para motivar a que los niños leyeran libros, la misma escuela pública empujaba la lectura de esos libros? ¿Pero qué son las enseñanzas de esos libros? La magia, el ocultismo. Cuando recién salieron esas publicaciones, ¿sabe qué pasó en Inglaterra? De allá vienen esos libros. El número de búhos disminuyó, porque los mismos muchachos estaban tratando de imitar lo que vieron o leyeron con esto de los búhos. Y uno no puede creer todo lo que aparece ahí en la internet, ¿no? Pero la señora que hizo todos esos libros, ¿sabe cuál era el objetivo de ella?
tratar de quitar que los niños comenzaran a leer esos libros para que no leyesen los libros que un autor cristiano de las Crónicas de Narnia había escrito. Y aquí los niños que veo, ¿ya leyeron las Crónicas de Narnia ustedes? ¿Han visto las películas de las Crónicas de Narnia? Véanlas, lean. Son alegorías de lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. C.S. Lewis escribió eso. Y la señora Rowland, que es la que escribió eso, yo quiero que mis libros sean más populares que las Crónicas de Narnia. Está ahí. El ocultismo, las sectas, está por ahí. Hace unos años atrás, cuando mis padres estaban vivos todavía, fuimos a pasar 3 meses con ellos allá, mi esposa y yo. Y el sábado en la mañana llegó allá a la casa de mis papás, ¡tring! Sonaron el timbre. Y cuando salió mi esposa, ¿sabe que estaba ahí? Un niñito como de 8 o 9 años vendiendo las atalayas. Pero detrás de él estaba el papá que estaba supervisando, pero quien estaba hablando era el niñito de 8 o 9 años. Y mi esposa es muy especial, ¿no? Ella aprovecha cualquier oportunidad, puso su mano en el bolsillo y le dio una monedita. Y dice, ¿has visto esto ahí? Y la monedita es una monedita de aluminio que está ahí, Juan 3:16. Y se la dio. Pero cuando mi esposa comenzó a hablar del Señor, el papá vino ya rapidito a ver qué es lo que mi esposa... Pero están haciendo eso ya. Las mismas sectas están usando a los niños y para ellos es muy importante, ¿no? Pero hermanos, sabemos que esta es una generación en crisis. Sabemos que no hay nada, están haciendo lo malo, ¿no? Y todo lo que está alrededor de los niños está en contra de ellos. Tenemos que despertar y hacer algo. Como creyentes adultos nosotros somos responsables por los niños. Necesitamos comenzar a enseñarles acerca de Dios y la salvación por medio del Señor Jesucristo y cómo Dios desea que lo hicieran. Y por eso nosotros en la Alianza Pro Evangelización del Niño, con nuestro fundador, el señor J. Irving Oberholzer, hemos nosotros fundado esta organización para ayudar a la iglesia a poder saber cómo trabajar con los niños. Nosotros como organización tenemos un triple propósito. Como organización queremos ayudar a la iglesia a que puedan ir a evangelizar a los niños y niñas con el Evangelio del Señor Jesucristo. Que puedan presentar el Evangelio aquí en la iglesia, pero más que eso, también pueden llevar el Evangelio fuera de la iglesia para aquellos niños que no tienen la oportunidad de venir aquí a la iglesia. No solamente eso, sino que discipular a esos niños en la palabra de Dios y tratar de que esos niños que estamos alcanzando afuera, que puedan asistir aquí a la iglesia para que puedan crecer en su vida cristiana. Es por eso que nosotros existimos, para ayudar a la iglesia a poder evangelizar a esos niños que nadie está alcanzando y que ellos puedan llegar a conocer al Señor y un día estar aquí juntos en la iglesia. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Cuál es el plan que nosotros tenemos para poder evangelizar a los niños? Nosotros buscamos alcanzar a los niños por medio de las clubes de buenas nuevas. Aquí en Uruguay le llamamos la hora feliz. Clubes de 5 días o clases de 5 días en las vacaciones. Y otros ministerios en ferias o en la época de Navidad, en la época de Semana Santa, tratar de llevar a esos niños el mensaje de salvación. Y aquí APE está intentando una y otra vez llevar el Evangelio a través de distintas clases. Las clases de 5 días se dan a veces cada 2 veranos, se preparan aquí los jóvenes para ir a enseñar
a esos niños la palabra de Dios en los vecindarios. Y nosotros hacemos eso, ¿por qué? Porque nosotros estamos convencidos de lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también ahora. Nosotros entrenamos jóvenes, entrenamos adultos para que puedan llevar el mensaje de salvación a los niños. Y por eso APEN ha diseñado algunos cursos especialmente para llevar a cabo este ministerio. Y los cursos los llamamos los cursos de Zen y los tenemos en varios niveles. Y voy a hablarles de 2 de estos niveles, enseñando con éxito a la niñez. Tenemos el nivel 1, que son aproximadamente 33 horas, donde entrenamos al maestro para que sepa cómo llevar el evangelio a los niños y que sepa cómo puede organizar una hora feliz junto con los miembros de la iglesia. Y al llevar esta palabra de Dios, queremos llevar el evangelio a los niños donde viven los miembros de la congregación. Y así poco a poco que ellos lleguen a conocer a Cristo como su Salvador personal. En esa metodología que enseñamos utilizamos lo que llamamos el libro sin palabras y le ayudamos al maestro a que sepa cómo preparar una lección con un énfasis evangelístico. En segundo nivel, cuando se da el segundo nivel, nuestro curso también de 30 horas. Y ahí le proporcionamos herramientas básicas al maestro, especialmente que él sepa cómo tomar la palabra de Dios y llevar esa palabra de Dios a los niños de acuerdo a las necesidades que los niños tienen y aplicarles y discipularle a ellos por medio de la lección bíblica. Aparte de eso, en el segundo nivel enseñamos a los maestros que sepan cómo ya desde pequeños enseñarle a los niños a cómo trabajar en esto de las misiones. Así que al estar pensando en eso y al decidir yo tener este promocional el día de hoy, queremos desde ahora ir pensando y que vaya orando en la Iglesia Bautista, aquí Juan 3:16, en la posibilidad de que muchos de los miembros de aquí de la Iglesia puedan ser entrenados. Después ya le vamos a dar a ustedes las fechas donde vendrá el pastor Marcelo y su esposa, y junto con la hermana que está aquí, la hermana Ana, vamos a estar dando aquí los cursos de primer nivel. Y no sé si dijeron esta iglesia, ¿verdad? ¿Va a ser la iglesia aquí o la iglesia de la hermana Ana? Aquí, ¿verdad? No sé, es en las dos, en la iglesia de hermana Ana y aquí, entre las dos iglesias, vamos a estar dando ese curso de primer nivel. Y quiero desde ahora invitarlo a usted. Tiene un tiempo para estar orando, tiene un tiempo para estar pensando, y ya después voy a darle unas cosas específicas que usted como miembro de aquí de la iglesia Juan 3:16 pueda estar orando e involucrándose para que podamos, cuando venga este curso, tomar este curso para poder llevar a los niños la palabra del Señor. Así que los niños, ellos deben aprender acerca del conocimiento de Dios y la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Hermanos, nosotros queremos invitarle a usted a que considere participar de este curso enseñando con éxito a la niñez. Y ya más adelante vamos a darles más detalles en cuanto a esto, pero quisiera terminar con un pequeño desafío para usted. ¿Qué usted va a hacer conociendo lo que hemos visto, lo que pasó allá con Nínive, conociendo lo que vimos allá con los jueces, conociendo lo que está pasando con la niñez hoy en día? Queremos dejarle con este desafío. ¿Será que usted abrirá ahora sus ojos y verá a los niños de donde usted vive con otra óptica? Y póngase a pensar, yo veo aquí padres de familia con sus propios hijos. Hermanos, lo mejor que usted puede hacer
para ayudar a sus hijos en el vecindario es abrir una hora feliz. Mi suegra comenzó eso cuando mi esposa y mis cuñados estaban jóvenes, porque ella decía lo siguiente: si yo no gano los niños del vecindario para el Señor, los niños del vecindario van a ganar a mis hijos para el mundo. Así que lo mejor que podemos hacer nosotros es pónganse a observar cuáles son los amigos que tienen sus hijos que viven cerca de su hogar. ¿Qué hace con ellos? Observe, empieza a observar y empiece a poder ver qué se puede hacer. Pero no solamente observe a ellos, queremos que empiece a orar desde ahora por los niños que están alrededor de su casa. Y quizás la mayoría de ellos no conocen al Señor. Y si comienza ahora a orar y ver lo que están haciendo esos niños, usted podrá después, cuando venga el curso, ver cómo usted puede, junto con un equipo aquí de la iglesia, llevar el Evangelio y llegar a alcanzar los niños para Cristo. ¿Será que usted querrá hacer este desafío? Piense, observe a los niños, ore por esos niños en su vecindario y pida al Señor: ¿será, Señor, que me estás llamando para que yo pueda ir a alcanzar a esos niños? La palabra de Dios nos dice allá en Mateo 18:14: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de esos pequeños. Los niños en sus vecindarios, Dios no quiere que ni uno de ellos se pierda, que ellos lleguen a conocer a Cristo como su Salvador personal. Y quisiera terminar con estas preguntas. ¿Buscará usted a los niños y los llevará a los pies de Cristo? Así que si está pensando en esos niños, le invito a que usted pueda unirse a tomar este curso de ESEI nivel 1 que estará ya pronto llegando acá. Y usted verá que lo vamos a equipar a usted para que pueda entonces llevar el Evangelio a la niñez que está en crisis. Que el Señor le bendiga y que pueda usted llevar el Evangelio a la niñez aquí en Maldonado para que ellos conozcan a Cristo como su Salvador personal. Vamos a tener una palabra de oración y luego le paso el púlpito al pastor Arturo para que él termine aquí. Señor y Padre Celestial, le estamos dando tantas gracias porque vemos que hoy por hoy estamos como lo que pasó en el tiempo de Jonás, en el tiempo de los jueces. Estamos en medio de una generación en crisis. Pero también hemos visto aquí la bendición de poder ver una y otra generación sirviéndote a ti. El deseo de esta congregación sea, Señor, que continuemos proclamando el Evangelio a la generación venidera, para que ellos lleguen a conocer a Cristo así como nosotros lo conocemos y que ellos puedan servirte a ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, porque tú llevarás la honra y gloria en todo lo que se hará. Y que tú continúes bendiciendo a la Iglesia Bautista aquí en Maldonado, al pastor Arturo, a la hermana Vicky y a su familia, para que el Evangelio pueda ser proclamado por toda esta ciudad. Gracias por lo que harás, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Así que el pastor